Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Luis, soy el presidente del Centro de Asistencia al Trabajo, ONG que está a cargo de la organización en conjunto con la Facultad de Políticas Sociales y Económicas. En principio les doy la bienvenida. Quiero poner un poco en contexto, no voy a robar demasiado tiempo para que la podamos escuchar a Daniele. Nosotros venimos trabajando hace un tiempo con el PT, con el Partido de los Trabajadores de Brasil, principalmente estudiando, hemos viajado allá, pero principalmente estudiando cuál fue el proceso que ellos dieron desde el momento en que Lula recupera la libertad, cuál fue la reconstrucción, porque hubo una destrucción por parte de Temer y Bolsonaro de los movimientos sindicales, de los movimientos sociales y los movimientos políticos, los partidos fueron muy atacados. ¿Cómo fue ese proceso de reconstrucción política? En San Pablo, cuando estuvimos, nos dijeron que Lula había dicho que con el PT solo no alcanzaba, que tampoco con la unidad del movimiento no alcanzaba y que había que ampliar la base electoral para poder derrotar y llegar en el 2022 hacia la presidencia. Un poco en ese sentido es que estamos acá, porque entendemos que Argentina y Brasil están viviendo situaciones análogas en términos políticos, sociales y económicos respecto a aquel momento vivido. Por eso tenemos acá a Daniele Santana, compañera presidenta del Núcleo PT Argentina, historiadora, afrofeminista, y a Ana María Garraza, una referenta de derechos humanos de la provincia y docente de la universidad. Así que les pido un aplauso para ellas dos. Tal como decía Luis, esto tiene que ver con la firma de una acta complementaria entre la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis y el Centro de Asistencia al Trabajo, pensando que la universidad no debe ser endogámica, sino que la universidad se debe a la comunidad de pertenencia. Muchas veces en nuestros ámbitos acá hay colegas docentes de nuestra universidad presentes y sabrán cuántas veces hemos escuchado decir a nuestros colegas hay que bajar al territorio, como si la universidad estuviera en otro plano, en un plano superior. Y en realidad, lo que muchos y muchas de nosotros pensamos es que la universidad es la comunidad. Por lo tanto, se debe a la comunidad y además su existencia se debe al aporte de la comunidad. En ese marco, este tipo de actividades nos parece muy productiva en el sentido de esta construcción que planteaba recién Luis respecto a aquellos sectores que nos vemos involucrados, que queremos involucrarnos o que tenemos historia en el transitar de la construcción política desde la mirada nacional y popular. Entonces pensaba, para darte la introducción, el título de esta conversación, que esperamos que sea eso, una conversación. La construcción política en tiempos adversos. Entonces nos deberíamos preguntar qué es la construcción política, qué significa la construcción política, pero no desde, quizá con todos los aportes valiosos que pueden haber tenido y que tienen filósofos, historiadores, sino desde la raíz latinoamericana y desde nuestros propios historiadores, nuestros propios constructores de sentido y nuestros propios filósofos y nuestros propios militantes, ¿no? Nuestros pueblos que han sido capaces de generar procesos políticos que han tratado de responder a los derechos de las mayorías enfrentándose a los privilegios de las minorías, ¿no? Que esa es la historia de nuestra Latinoamérica. Estos dos
proyectos, dos modelos que siempre están en pugna. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿qué es la construcción política? Porque tiempos adversos sabemos que estamos transitando, no solamente en nuestro país, en el continente y a nivel global. ¿Qué hacemos en estos tiempos adversos para construir políticamente? ¡Wow! Primero, ¿me escuchan? Sí. Primero quería invitarlos para acercarse un poco más. Los que deseen, ¿no? No, además les va a dar más el aire de los ventiladores, como a los alumnos que necesitan mejor acá Sí, no es tu viejo amargo que me pone. Guarda la cabeza. Acá tenés mejor, ¿no? Ahí vas a molestar la filmación. ¡Qué mierda! Hola. Mirá el quilombo que armaste. El quilombo que armó la cristiana, Bueno, creo que ahora que estamos... Yo soy una mujer negra brasilera y cuando hablamos de quilombo en Brasil hablamos de comunidad. Entonces ahora que estamos aquilombados, porque el sentido de quilombo para nosotros en Brasil es eso, ¿no? Resistencia y comunidad. Para nosotros también. Ahora que estamos aquilombados acá más cerca, bueno, en Brasil vivimos un proceso donde esta construcción, ¿no? A partir de lo que fue el proceso del impeachment de Dilma, es importante siempre hacer un recorrido de cómo llegamos hasta aquí, ¿no? El proceso de impeachment vivimos después el asesinato, no sé si llegaron a conocer, Marielle Franco, que era de mi ciudad, de Río de Janeiro. Vivimos un proceso hasta la llegada de Bolsonaro al poder, donde después de Dilma impeachmentada, Temer asume el poder, hizo pasar todas las destrucciones y desmantelamientos gubernamentales en Brasil. Después tuvimos ahí la llegada de Bolsonaro al poder, ¿no? Entonces, y Lula preso. En este marco, todo con la persecución judicial, con todo lo que con el antipetismo muy en alta, porque primero la derecha armó un proceso de demonizar al PT, al Partido de los Trabajadores, y al lulismo, ¿no? Nosotros que somos del PT siempre aclaramos, decimos, Lula es una cosa y el PT, aunque sea Lula la mayor figura, es otra cosa. El PT es un partido político. Lula hoy es el presidente de Brasil, que también es del PT, pero el PT tiene su propia forma de organización, tiene elecciones, que mucha gente a veces siempre dice, pero están internos ustedes. No, tenemos un proceso democrático donde elegimos quién va a ser el presidente, los dirigentes nacionales, y recién en julio pasamos por un proceso democrático donde, bueno, antes acompañó todo el proceso de Lula preso hasta la llegada del poder. Fue la expresidenta del PT, Gleisi Hoffmann. Tuvimos una mujer coordinando y presidiendo el Partido de los Trabajadores en el momento más difícil de la historia brasileña, y ahora está Dilma Silva en el momento de esta retomada del poder y, bueno, el avance de la extrema derecha. Entonces, ¿cómo hicimos para llegar
marco de construcción, ¿no? Bueno, desde Brasil. Yo estoy acá hace casi 9 años, entonces voy a hablar de los dos procesos, de lo que es el proceso del núcleo del PT acá en Argentina y en Brasil. Bueno, en Brasil tuvimos, después que Lula ya suelto, dijo, me voy a postular para las próximas elecciones. ¿Y cómo hago eso? Primero que a partir del proceso de Lula preso, tuvimos el Lula libre, donde la base militante se empezó a reorganizar y fortalecer. Habían ahí los acampamentos donde estaba Lula preso, estaba el MST, estaban la comunidad, los militantes fortaleciendo en este proceso. No dejamos bajar los brazos y después voy a hacer un paralelismo que no es lo que está pasando con Bolsonaro ahora, está solo en la casa. Entonces, ¿hasta ahí bien? Bye. Entonces, a partir de ahí tuvimos en Brasil esta reorganización y acá en Argentina tuvimos en 2014, cuando fue el proceso de Dilma y Aécio Neves, teníamos un porcentaje de 6.000 brasileños aptos para votar, que podían votar en las elecciones presidenciales de Brasil. De estos 6.000 perdimos, Aécio tuvo 58% y Dilma 42%. A partir de ahí empieza lo que es, bueno, ¿quién es esta comunidad brasileña? 2018, en un segundo momento electoral, teníamos a Haddad y a Bolsonaro. En la primera vuelta de las elecciones, perdimos en Argentina la población. Teníamos ahí 7.000 personas aptas a votar y perdimos la primera vuelta. Entonces, ahí comenzamos a organizar la primera época, la primera parte del núcleo del PP, ¿no? Las primeras personas que estaban ahí, que organizaron en 2014. Y a ver qué comunidad brasileña es esta. Brasil, así como tenemos el lulismo, el petismo, tenemos Bolsonaro y el bolsonarismo. Bolsonaro, la figura Bolsonaro. Bolsonarismo es todo lo que es la idea bolsonarista, que se organiza orgánicamente porque este discurso de odio fue avalado durante mucho tiempo por un jefe de Estado, donde decía que los negros eran como arrobas, que son marcas de gado, de las vacas, él decía que Bolsonaro, como presidente, decía, no era antes campaña, estoy hablando de un jefe de Estado que decía, mis hijos jamás estarían con mujeres negras porque fueron bien educados. En una nota, le preguntaron si su hijo se enamorara de una mujer negra. No, son muy bien educados. Un presidente donde el país, Brasil, es donde hay la mayor tasa de violencia de género y contra la comunidad LGBTQIA+. Él todo el tiempo decía maricones, o sea, un discurso que estaba avalado. Entonces encontramos en Brasil donde este discurso de odio estaba muy bueno con las redes sociales, ¿no? Que aumenta, es tierra de nadie, tanto que Bolsonaro tiene una organicidad, pero llega acá preso sin nadie está haciendo movimentaciones grandiosas como venían haciendo antes, porque pensaban que iban a quedar impunes al intento de golpe de 8 de enero. Perdón que voy y vengo, pero así como en Brasil, donde el jefe de Estado estaba poniendo, ¿no?, estos discursos con el aumento de la IA, ¿no? Por eso estamos también peleando y luchando para la reglamentación de las IAs. Entonces encontramos este escenario
donde en un momento fue propicio para ganarnos las elecciones, pero ojo, ganamos las elecciones con 2% de diferencia. No fue algo dado, fue una pelea y por eso hablamos como pechista, como hoy dirigente, que tocó estar dirigente del partido acá, ¿no? No podemos salir de las bases. Lo que hicimos, llegamos al poder hace 20 años atrás y pensábamos que ya estaba, hoy ya no se puede. Hoy tenemos que estar todo el tiempo yendo, acá tienen la seguridad básica, ¿no? Hay que estar todo el tiempo, hay que ir a los vecinos. Los vecinos muchas de las veces no van a llegar, porque las universidades sí son comunidades, son parte de la comunidad, pero muchos vecinos no van a llegar. ¿Qué hacemos nosotros que podemos llegar acá? O vamos a buscarlos para traer, para este tipo de charlas, o ponemos los pies en los barrios y salgamos a golpear las puertas para hablar ojo a ojo. Así dice Lula, a nosotros nos enseña todas las veces que está en campaña presidencial. Yo hago mi campaña presidencial como si estuviera haciendo una campaña de concejal. Voy a tomar café, voy a charlar, voy a mirar ojo a ojo, porque la gente necesita eso, necesita calle, necesita que estemos ahí presentes, porque donde no estamos presentes nosotros va a estar, como está pasando en Brasil, las iglesias, no es nada contra las iglesias, es el proyecto. Acá en Argentina yo he mirado eso con mucha preocupación, porque la iglesia evangelista es un proyecto de poder, un proyecto muy estructurado. Las iglesias universales que empezaron en Brasil, con Edir Macedo es uno de los hombres más visionarios de Brasil, y no sé, tiene este proyecto de poder donde empezamos a ver y acompañar que las iglesias tienen los chicos que van a acompañar a sus madres, las salitas, aprenden a leer, pasan todo el día. Yo soy hija de pastor, feminista, hija de pastor. Entonces imagínense, igual no crecí con él, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? Que las iglesias tienen un proyecto muy estructurado donde los niños aprenden a leer, los pastores evangelistas llaman a sus ovejas. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? O sea, tienen todo en la iglesia, todo. No podemos hablar de la iglesia como, no, pero no podés. ¿Qué damos nosotros? ¿Cuál es nuestra contranarrativa? ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Cuál es el enamoramiento que estamos dando a la gente? Porque la gente ya no nos cree más, la gente ya no cree en los partidos. ¿Qué hacemos nosotros? Yo hablo de una pasión porque había dicho antes con una amiga, ¿no? Hace 20 años estoy en la militancia y hago eso con amor, hago esto con pasión, porque creo en la política. Creo que la política es la única forma de transformación de la vida de la gente. Son con las políticas públicas, es poner comida en el plato, es poner hijos de amas de casa y de albañiles en las universidades para estar con proceso y poder disputar poder. Yo milito porque quiero más mujeres negras en la política. Yo milito porque quiero que niñas y adolescentes puedan decidir sobre sus cuerpos. Ahora en Brasil estuvimos peleando para no imponer a una ley de aborto en caso de violación. Este es el momento que estamos viviendo. ¿Cuál es nuestra contranarrativa? Tenemos que estar peleando todos los días, pero no es peleando uno contra el otro. ¿Cuál es nuestro discurso de enamoramiento? ¿Cómo acercamos a cada uno? ¿Cómo decimos no, por eso, eso, eso? Tenemos que dar la alternativa para nuestra gente.
para nuestro pueblo. Y hizo Lula da Silva eso en Brasil. Cuando vuelve en su campaña y dice, el pobre tendrá vez. Toma agua. Lula dijo, vamos a tasar las grandes fortunas, los millonarios. Y lo ha hecho. Lula dijo a Trump, ¿no? Acá tenemos un país soberano. No va a venir nadie, ningún chan a decirnos qué vamos a hacer o no. Acá somos soberanos. Y es con esta impronta que llegamos al poder y estamos gobernando, poniendo el pobre en el orçamento, ¿no? Donde se discute la plata, poniendo el pobre en primer lugar, poniendo a las mujeres, a las disidencias, a las diversidades en las universidades para discutir y disputar poder. Así llegamos a un Lula 3.0 y con su discurso de investidura, ¿no? Cuando dijo que para mí creo que hace un paralelismo con la Argentina, es democracia siempre, hay que tener memoria, porque sin memoria no llegamos a ningún lado. Que surgiera alguna pregunta, comentario allá en la ¿Cómo hablaste de que ganaron por 2%? Mucha clase media, Brasil, como era aquí, ¿es el voto que no vota nunca? Clase media, o hay una porción de más pobres que se han Tuvimos, preguntas si hay una clase media, cómo fue la cuestión de Lula al poder, ¿no? Cómo llegamos a este 58% y la cuestión de una clase media. Hay una clase media en Brasil que accedió a la clase media con el gobierno de Lula. O sea, a veces pasa que la gente se olvida, ¿no? Porque, claro, y esa clase media que es la que tenemos, porque ahí hay una cuestión interesante. A veces no hablamos a la gente porque también creemos que ya está la clase media. Así pasó cuando fuimos a disputar los votos acá en las universidades, ¿no? De los brasileños, porque pensábamos también que bueno, son hijos de la clase media, no nos va a dar bolas, porque la gente quiere hacer medicina porque es una forma también de acceder socialmente. Entonces, también tuvimos la contracara de eso, que no eran hijos de la clase trabajadora, pudimos alimentar el paro. Pero lo que pasa en Brasil es, desde 2014 hubo una división donde el nordeste, donde fue mayormente afectado por las políticas de Lula, fue quien dio la victoria a Lula. El sudeste, que es donde está Bolsonaro, que es donde en el periodo colonial era ahí Espíritu Santo, Minas Gerais, Espíritu Santo, Río de Janeiro y São Paulo, son las zonas cafeeiras de los grandes señores. Entonces es la zona abastada, rica, decimos en modo de chiste, ¿no? Los sudestinos, que son del sudeste, porque hubo una clara visión de quiénes fueron afectados por las políticas del PT. El nordeste brasileño. Y el sur ya tenía las cosas más, aunque le haya accedido aún más a la clase media, vimos claramente desde 2014 esta división porque quienes fueron afectados a las políticas sociales y a quienes no. Y a partir de ahí, por eso muchos de sudeste, que son más gorilas,
se van en contra de los nordestinos, porque los nordestinos tienen la cultura de votar PP desde entonces. Entonces, la división que llamaría atención ahí es más de la cuestión de la concentración de renta regional del país que más allá de la clase media. Que hay una gran clase media, pero ahí claramente hubo la división de los que fueron afectados las políticas del PP y los que no. Encima, Es más socio, claro. Y encima de eso, tuvimos, Río tiene desplacer de haber gerado Bolsonaro. Haber salido de ahí de Río, ¿no? Mi ciudad maravillosa. ¿Qué es eso? fuerte, ¿no? Gracias por venir primero. Y después, por ahí, no sé si ustedes se han dado, pero quiero hacer un par de distinciones de la realidad argentina con la realidad de Brasil. Brasil tiene una burguesía industrial que nosotros no tenemos, que se vio muy afectada por el gobierno que a favor de Bolsonaro. También plata se encuentra en el que trabajan en Brasil. Y después lo otro que quería preguntar, la primera es la imagen de Lula, el antipetismo de Brasil. ¿Es similar al antiperonismo, antikirchnerismo de acá? ¿O qué va? ¿Es histórico o es contemporáneo? Es contemporáneo. Porque también tuvimos una cuestión de Getúlio Vargas también, que fue un gobierno. Acá dicen populista de forma muy Despectiva se dice en los sectores de los medios de que no son populistas. claro. La cuestión de la burguesía. Lo que tenemos, la diferencia, ¿no? Yo ya estuve hablando de eso. La diferencia de Brasil y Argentina es que los industriales, los grandes banqueros, la gente que tiene plata invierten en Brasil, no juegan plata. Ahí está una cuestión del nacionalismo que yo pude descubrir, ¿verdad? Que licenciada en historia, descubrí cuando vine acá que pensaba que otros países eran más nacionalistas que nosotros, no. Después fui haciendo nosotros en Brasil somos nacionalistas en este sentido. Allá no se habla en dólar, llevar dólar para cambiar, primero que perder plata. Pero esta burguesía está muy preocupada con lo que pasa en Brasil. Entonces, para ello, Lula fue apoyado por una gran parte del sector de esta burguesía en la última elección, porque vinieron muy mal. Por más que seamos más estables con la cuestión no inflacionaria, bueno, estuve contando, ¿no? Los economistas en Brasil decían que tenía una proyección que terminaríamos la inflación anual este año a 6%. La tasa de desempleo era 3, bajó para 2. O sea, estamos en el mejor momento de la historia, no solamente de los gobiernos Lula, pero a nivel Brasil, de los últimos 20 años, que ya gobernaba Lula. O sea, eso por un lado. La cuestión del antipechismo, el antiperonismo, el proceso es igual. Por eso que cuando empieza Milei a surgir acá, nosotros en cuanto pechistas ya decíamos, miren que este proceso ya lo vimos. Primero, la demonización a las figuras, que esa demonización ya viene acá desde hace mucho tiempo. O sea, Argentina ya era mirada desde afuera, entonces ahí ya estábamos mirando y nos causaba mucha preocupación cuando decían, pero Milei es un loco. Escuchábamos igual y decíamos, ojo, hay un loco gobernando Brasil ahora. Yo fui una de las personas allá en Buenos Aires cuando fue la última campaña
pedir que por favor no votaran a Milei, porque yo nosotros ya sabíamos que iba a pasar en Argentina. Nosotros en cuanto PT hicimos una campaña de ir a los trenes, y hablar con la gente. Mucha gente se bajaba, mucha que no, pero nuestro discurso era justamente ese. Che, miren, escúchenos, eso está pasando en Brasil, eso pasó, no es casual que los hijos de Bolsonaro hayan venido en Buenos Aires en la pre-campaña, se organizan y son financiados, hay plata de afuera, hay proyectos que todos saben que no es que es un proyecto de afuera para, bueno, tenemos recursos naturales de este país hermoso. Hoy estoy conociendo a San Luis, yo dije, qué cosa hermosa, qué lindo que es Argentina. Entonces, y es lo mismo Brasil, ¿por qué no quieren venir a sacar todo? Porque tenemos todo. Son lugares donde si pones, hay tierra, plantar, tenés, y eso que quieren. Y vamos a dejar entregado. Pero no sé si contesté la pregunta. No, me llama la atención, no me llama la atención, pero sí me reafirmar esta diferencia de la burguesía brasilera, ¿no?, con el empresariado argentino. Yo ni siquiera me animo a englobarlo como burguesía, como una sola, como uniforme. Nunca. Pero fueron beneficiados por las políticas de los gobiernos populares. Sí. Porque los gobiernos populares, por supuesto, que generaron políticas públicas para los sectores empobrecidos, para las clases medias y para la industria también. Sin embargo, es un sector, por eso digo, no es una clase, es un sector que no tiene este sentimiento de defensa propia nacional y, coquetea, ¿no?, con diferentes proyectos políticos y a veces define las elecciones. Claro, y de hecho en Brasil muchos de los empresarios se hicieron cargo, ¿no? Nosotros no podemos más. Lula es rechazado y sabemos cómo gobierna, y Lula no está haciendo nada distinto de lo que dijo que iba a hacer. Él dijo, yo voy por las grandes fortunas. Y fue, está consumado, consolidado. Ahora la clase trabajadora en Brasil van a tener anualmente en su casa 4.000 reales, que sería $1 millón de pesos aproximadamente. Que viene, claro que, porque los impuestos, las ganancias, ¿no?, eso va a generar con que la gente pueda seguir teniendo poder de compra, el consumo, los alimentos también bajaron. Entonces estamos en un mejor momento del gobierno, pero eso, los empresarios sí se hicieron cargo. Por eso tuvimos mucho apoyo en las elecciones. Te quería preguntar si ves vos que los jubilados en Brasil, acá nos cagan a palo todos los días miércoles religiosamente, tenemos un bono de 70.000 pesos que no nos sirve para nada y no hacemos nada. En Brasil tampoco. En Brasil tampoco, pero tenemos algo muy sólido que los jubilados tienen, ¿no? También el Congreso se va por la reforma previsional. Eso es algo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Siempre van por los jubilados, o siempre a lo que son la minoría, que no son la minoría, siempre a los que para interés. Pero lo que pasa ya es que también tenemos consolidados la jubilación por edad, la jubilación que sería la jubilación mínima. Eso está garantizado por ley, no es que nadie saca
esta jubilación y sería un sueldo básico, que es lo que vive la mayoría de la población brasileña. Pero sí, también el Congreso brasileño está intentando hacer una reforma provisional donde quiere sacar los jubilados del orçamento. Lula, así como Lula y las organizaciones ya dijeron, no, eso no se merecía. Entonces, van a seguir intentando porque así hace la derecha, ¿no? Pero por ahora es un derecho consolidado, así como las leyes trabajistas en Brasil. Tenemos una ley que se llama la CLT, que es una ley que está consolidada desde el periodo de Getúlio Vargas. Que ahí es cuando empieza a decir que es un gobierno populista, ¿no? Cuando de ahí sale la garantía del trabajador y del... Sería como los convenios colectivos del trabajo de acá. Claro. Es cierto que también acá tenemos leyes básicas donde lo mínimo está garantizado. Pero lo mínimo garantizado no te alcanza para vivir. Consolidada muchas leyes. Queremos dar un trabajo registrado, que es lo que dice el compañero. El problema que tenemos es que no hay trabajo registrado. No hay aporte. No lo puede ser. El plan de hoy, cada vez menos, obviamente están destruyendo el sistema. Claro, pero ¿cómo es que El no hay? porcentaje de trabajo registrado. Claro, también creció mucho el trabajo no registrado, se creció mucho, es un fenómeno la precarización del trabajo, pero allá tenemos lo que sería el MEI. Acá tenemos el monotributo, pero en este MEI se garantiza los aportes para la jubilación. Yo quiero preguntarte algo que hablábamos hoy, que me pareció tan importante para generar la cultura democrática en el pueblo, en los ciudadanos, que es esto del sistema de conferencias que me comentabas, cómo funciona dentro del ámbito del poder ejecutivo. Bueno, en Brasil los gobiernos Lula implementaron lo que se llaman las conferencias. Las conferencias nacionales es una forma de que el gobierno pueda escuchar a la sociedad civil. O sea, se hacen las conferencias en los municipios, de ahí se tiran cada municipio, ¿no? Cada delegado, que ahí se dice delegados y delegadas. Cada conferencia, Ministerio de Mujeres hizo la conferencia de mujeres, Ministerio de Salud hizo la conferencia de salud, cada ministerio, ahora tenemos esta semana la conferencia de derechos humanos. Y ahí cada municipio puede tirar sus delegados y de ahí salen propuestas que la sociedad civil, que las personas van a ir y dicen, no, tenemos que poner esta propuesta. Esta propuesta va a las conferencias estaduales, que son provinciales. De ahí salen las conferencias y delegados y las propuestas que salieron del municipio y de la provincia hasta la conferencia nacional. Ese es un mecanismo donde el gobierno tiene para escuchar a cada uno. Este año tuvimos el fenómeno de las conferencias libres, o sea, que cada uno, vos, yo, cualquier uno podría llamar, incluso de forma online, una conferencia. Cada ciudadano y ciudadana. O sea, es el pueblo tomando el poder y diciendo, yo quiero contribuir, yo quiero escuchar. Entonces de ahí fueron a las conferencias nacionales, yo fui a la de mujeres en Brasilia, estuvo muy buena, pero también ahí hay disputas de poderes, porque por eso tenemos que estar. Y de ahí salieron propuestas como cómo mejorar las políticas de salud pública para las mujeres, cómo no negociar la cuestión de las pautas que son importantes como la educación sexual. Entonces, las conferencias son el mecanismo, la forma que el pueblo tiene la posibilidad real de hablar con los gobernantes y llevar su propuesta de abajo hacia arriba. Es un mecanismo que súper funciona, que
y es muy gracioso porque uno llega a la conferencia nacional y se acuerda de la conferencia municipal y dice, esta propuesta es mía. Entonces, ahí en Brasilia, en la de mujeres, éramos 4.000 mujeres que llegamos después de todo el proceso, las 27 provincias, incluso el Distrito Federal, tuvimos ahí todos los procesos, todas las propuestas defendidas. Entonces, las conferencias es un marco del gobierno Lula. Y después de 10 años se hizo la conferencia de mujeres y fue una gran emoción. ¿Verdad que vos ya preguntaste 2 veces? ¿A dónde había la Ivana? Compañera, bueno, gracias por la charla. A mí me gustaría volver, y me interesa como militante, saber sobre todo el proceso, porque vos dijiste que ahí no me quedó bien claro si cuando Lula decide, cuando él dice voy a presentarme para la próxima elección presidencial, eso fue cuando él cae preso. Ahí él lo define o después. Las 2 veces. Cuando dice que va a ser presidente, lo ponen preso. Y después que sale, se postula y dice, yo voy a salir presidente. Bueno, vos mencionaste algo muy interesante para mí, como te digo, desde como mi rol de militante, de esta campaña de Lula Libre, que yo la recuerdo porque de hecho nosotros acá en Argentina también replicamos la campaña Lula Libre. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿qué rol tuvo la militancia organizada en ese proceso? Y además también me interesaría saber si dentro de el PT o digamos el abanico de partidos y organizaciones que apoyan o en ese momento apoyaban a Lula, digamos, ahora ya es presidente, pero cuando fue preso me imagino que quizás el mapa político era diferente, si había, digamos, dentro, porque no de la oposición, ¿no?, sino dentro del propio espacio ampliamente concebido, ¿no?, si había resistencia o alguna resistencia a su liderazgo también. ¿Cómo era ese proceso? Porque nosotros sí estamos viviendo eso. Sí. O sea, nosotros tenemos nuestra líder presa. O sea, estaríamos en esa etapa. Y con un proceso de cuestionamiento de su liderazgo, que bueno, igual ya viene desde antes que ella estuviera presa, que bueno, que para mí eso complejiza muchísimo el escenario y no sé si habrá pasado lo mismo con Lula. No, Lula es una unanimidad. Y dentro del PT, la militancia siempre estuvo con Lula. De hecho, el PT fue el partido que más creció en este proceso. O sea, crecieron el número de personas que se postularon, que se afiliaron al PT. Claro. El PT creció mucho en este proceso Lula Libre. Acá en Argentina primero fue mundial, en muchos lugares tenía el Comité Lula Libre. Acá, como fueron posterior, ¿no?, el Lula presidente, tuvimos las grandes organizaciones, ¿ese nombre? Sí. El Instituto Patria encabezó esta campaña Lula Libre, tuvimos muchos sectores pro Lula acá, donde pudimos, y por eso pudimos también hacer el Lula presidente después, claro, porque ya teníamos esta unanimidad dentro de nuestro campo, es importante decir, de Lula, ¿no? Donde, bueno, Lula es un faro. ¿Qué tenemos que hacer para...? Y ahí no había cuestionamientos en cuanto a Lula. Al revés, nos fortalecimos en este proceso porque la militancia estaba desorganizada, no toda, pero fuimos creciendo. Que no es, por eso que hago también un paralelismo de lo que está pasando con Bolsonaro ahora. Bolsonaro está preso. Y él mismo dijo, ¿dónde está la gente?
Porque el bolsonarismo orgánico, principalmente en Río de Janeiro, donde movilizaba millares de personas en Copacabana, no se vio cuando el hijo ahora llamó el campamento. Y Bolsonaro hizo este cuestionamiento. Y fue el mismo cuestionamiento que hizo Lula en el día de su prisión. Porque muchos dirigentes decían, pero presidente, ¿cómo te vas a entregar? Y Lula decía, no hay nadie en la calle. Y otra, yo me voy preso porque voy a probar mi inocencia. De allá y voy a la cárcel. Si no prueban mi inocencia, pero yo voy preso y quiero que me prueben. Eso, y siempre recordamos a lo que decía Dilma en el día, en su último discurso, cuando dijo, la historia será implacable. Vimos este proceso, para mí es muy claro y por eso vengo, ¿no? Porque, pero lo que decía, ¿no? La cuestión del liderazgo de Lula nunca fue algo cuestionable. Lo que sí tuvimos similitudes fue en el proceso, la celeridad del proceso. Ahí teníamos a Sergio Moro y acá tenemos el Poder Judicial, que no es elegido por el pueblo. Entonces tenemos el Poder Judicial ahí que no sé cómo será dar la vuelta acá en Argentina. Pero lo único que puedo decir de lo que aprendemos con el proceso de Lula es que, bueno, a Cristina intentaron matarlo, ¿qué pasó? Decían, a Cristina no se toca. Vamos a ver. No se armó. ¿Qué estamos? No estoy diciendo, estoy hablando desde un lugar con mucha pena, dolor, pero con mucha... Los compañeros no pueden, y me van a decir, pero no bajamos los brazos, pero en algún punto estamos fallando, porque está Cristina presa, el quilombo no se armó. La puerta de Cristina no hay nadie. Los campamentos de Lula siguieron hasta el día de que salió. Y fuimos fortaleciendo. Lo que están instalando acá en Argentina es el miedo, que fue lo que hicieron en Brasil, porque el miedo nos paraliza. ¿Dónde está la Argentina esta que conocí? Que va todos los días millones y millones de personas a un 24 de marzo. Porque eso fue lo que me enamoró de Argentina. Mi primera marcha del 24. Cuando llegué acá, nunca había visto una multitud de gente como era el 24 de marzo. Que es el único consenso que tenemos, que es memoria, verdad, justicia. ¿Y cuál es el consenso que estamos teniendo con Cristina? Bueno, tenemos que organizarnos, tenemos que dejar adentro, nos matamos, pero nadie tiene que enterarse de lo que pasa adentro. Afuera el enemigo es otro, el enemigo no está adentro, está afuera. Entonces tenemos que pelear con quien está afuera, tenemos que fortalecernos. Lula salió fortalecido porque tenía una base militante y un partido político que estaba organizado. Y tuvimos ahí a Gleisi Hoffmann, la presidenta del partido en este momento, y nuestra forma nuestra canción era, en mi partido pongo fe, porque mi partido es gobernado por mujer. Y ella nunca bajó los brazos. Gleisi fue fundamental para el proceso político de 2018 hasta ahora, porque él no bajó los brazos, defendió a Lula, defendió el partido de los trabajadores y de las trabajadoras. Y tenemos nosotros como militantes defender a Cristina también en este proceso de Cristina Libre, porque sabemos que fue un proceso que hubo una celeridad, no fue justo como se lleva tiempo en el sentido de si es inocente el proceso
Eso que tiene que decir es la justicia, pero este poder judicial. Acá, por acá viene la pregunta. Sí. Yo quería hacerte, bueno, primero, gracias por venir acá a la Argentina. Me encantaría conocerte más como militante. La experiencia tuya que tenés desde el PT como militante, ¿cuál sería vamos a decir, tu mensaje a la militancia argentina, a dirigentes sociales, organizaciones, para cambiar toda esta estructura de un cuadro libertario que quiera ser desastre con el tema de una reforma laboral, con un tema de una reforma penal, civil, haciendo un serrucho, vamos a decir, en ataque de los estados? Desde tu postura como militante del PT y también con la experiencia del presidente Lula, que ustedes también tuvieron una reforma laboral, ¿cuál sería el mensaje para que nosotros como militantes de Argentina lo pudiéramos enfocar para poder luchar? Organización y formación. La formación es clave. Y no digo formación donde está alejado de la gente, no. Es hablar de forma palpable. Hablar de la realidad de cada uno. ¿Qué es lo que te toca? O sea, ¿qué es lo que nos llega cerca del otro para que el otro pueda reconocer en mí como militante? ¿Cuál es la experiencia que el otro tiene? Porque creo que la formación y la militancia organizativa es hablar de un lugar igual para igual. No tengo que decir lo que vos tienes. ¿Qué puedo aprender con vos y qué vos podés aprender conmigo? Creo que la formación también pasa por eso, y es escuchar. Estar con el oído atento, la escucha atenta, porque creo que el mensaje es que hay cosas que no estamos viendo o no estamos escuchando. Bueno, pero por eso, hay, por ejemplo, cuando salimos nosotros los militantes en la calle, que muchos votaron a este gobierno, lo siguen votando, diciendo que están pasando la mal. ¿Cómo sería como para cambiar todo eso? Porque se cree que es solamente, básicamente político, de lo que es libertario por capitalistas, por la izquierda, por zurdos, por noticias, un montón, pero cambiar eso, porque siguen ganando, siguen pasando mal las necesidades, cuidado para ver si los hacían los miércoles, con universidades cerradas, un montón de desastres, y la gente lo sigue. ¿Cómo sería eso? Es difícil. Porque decir, bueno, no, yo no tengo el trabajo, me echan, me están haciendo una, vamos a decir, una decisión política que se está haciendo mucho acá en Argentina actualmente, donde toca el bolsillo del trabajador, porque más duele, y lo siguen votando. Entonces a veces nosotros como militantes es como que nos falta algo como para decir, che, estás pasando mal y lo estoy votando. Creo que tenemos que escuchar más. La escucha. Es entender por qué está pasando mal, pero ¿por qué sigue votando si está pasando mal? Tenemos que entender por qué están pasando mal. ¿Por qué no están votando? ¿Por qué no nos están eligiendo? Esta es la pregunta. Dolores, sí, empecé un poquito al inicio de lo que vos contaste, que fue la vuelta o la construcción de la vuelta de Lula en lo político, los acuerdos y el diálogo. ¿Qué es para vos lo que ha hecho que ese acuerdo o esa alianza que se inició electoralmente pueda ser una alianza de gobierno y se sostenga todavía en el tiempo y que no haya sido meramente para la recuperación de un poder o para ganar a Bolsonaro o a sus representantes? ¿Qué es lo que la sostiene todavía? Si es la conducción, porque vos hablas del PT, pero entiendo que hay muchos espacios representados, ¿no? Sí, el Geraldo Alckmin, que es del PSD, bueno, yo empiezo mi militancia en el Partido Socialista Brasileño, no siempre fui del PT, como sea. Partido Socialista Brasileño, que es el PSD, que tenía es un partido que viene desde antes de la época de la dictadura en Brasil. No, es socialista brasileño, que es una raíz bien de izquierda, bien socialista.
Geraldo Alckmin sigue, sostiene, es el gran liderazgo hoy del PSD, no siempre fue del PSD, también cambió de partido, pero sí, esta frente amplia que se ha armado, bueno, también estamos viendo que en el Congreso nos está llevando a duras penas también, porque ahí hay cosas que se negocian para seguir estando en el poder, ¿no? Entonces, el rearranjo de la política va a seguir para las próximas elecciones, aunque todo indica, ¿no? No tenemos, ni siquiera Bolsonaro tiene hoy una figura para disputar las elecciones, porque están todos peleando internamente, si será uno de los hijos, si será la mujer, que es la figura más limpia hoy, la imagen más limpia hoy que se pudiera postular es Michelle Bolsonaro. Yo ya venía diciendo antes, ojo que Michelle es una figura que va a crecer, creció. Si no, es candidata a presidenta, creo que los hijos no van a dejar de mujer, será candidata a senadora. Pero este frente amplio va a seguir porque primero es beneficioso a todos. Hay un diputado que el partido quería salir de la base del gobierno, le pidieron el cargo de ministro de Deportes en Brasil. Y él, chabón, dijo, yo no voy a dejar al presidente Lula. Si quieren, entrego el cargo al partido, pero con Lula voy a seguir. Y esto se está sosteniendo en gobiernos de derecha. En el gobierno de Pernambuco, que se llama Raquel Lira, la gobernadora hoy, esta semana dio una declaración, que es una declaración que viene sosteniendo en muchos espacios de derecha, que es Lula no deja a nadie afuera. Yo soy una gobernadora de derecha y estoy siendo beneficiada con las implementaciones, con la plata del gobierno nacional en mi estado. Entonces, esta base se sostiene y Lula es el primero de las encuestas para las próximas elecciones. Subió su imagen una vez más después que le dijo a Trump que en Brasil nada iba a mandar, que somos una soberanía nacional, somos un país soberano. Entonces se sostiene ahí. Espero que al Fox